Filipenses capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Algunas veces cuando tenemos alguna comida con hermanos, o estoy con algunos jóvenes, les traigo algunas preguntas para animar nuestras conversaciones. Una de las preguntas que les hago es, si tuvieras la oportunidad de pasar una tarde con un hombre de la Biblia que no sea el Señor, o con alguna mujer de la Biblia, ¿con cuál te gustaría pasar una tarde? ¿A quién le gustaría hacerles algunas preguntas? He recibido muchas respuestas diferentes. Por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, los clásicos, Esther. Alguien una vez me dijo Zaqueo. Un niño una vez me respondió Salomón. Quería saber por qué había escogido la sabiduría antes de las riquezas. ¿Cuántos juguetes no podría haber comprado Salomón? José, una vida para estudiar. Moisés, Daniel, David. Un joven me respondió que Adán. Quería saber qué pasó por su mente en aquel momento en que él pecó. Quería saber qué hizo con su libre albedrío. Una madre me respondió una vez que Timoteo. Yo le pregunté, ¿Timoteo? O sea, no suelen escoger las madres a Timoteo. Entonces me dijo que quería saber el impacto de su abuela y de su madre sobre él. Bueno, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Una madre que quiere descubrir esa huella piadosa sobre su hijo. Pero entre tantas respuestas que recibí, ninguno jamás ha mencionado a Apolos. Ninguno jamás ha mencionado a Apolos, lo cual me parece un poco curioso. Me parece un poco curioso. ¿Quién fue Apolos? En pocas palabras, no tenemos mucho tiempo. El nombre de Apolos se menciona varias veces en la Biblia. De hecho, su personalidad y sus dones eran tales que en la iglesia de Corintios algunos los tenían a Apolos como un padre espiritual al nivel de Pedro y de Pablo. Probablemente Apolos sería el primero en estar en desacuerdo con esto, pero se estaban dando algunos casos de división, lo cual el apóstol Pablo tuvo que corregir. Pero quedémonos con la declaración o la descripción que hace Hechos, capítulo 18, versículo 24, sobre Apolos, que es lo que nos interesa para nuestro caso. Dice el versículo 24 del capítulo 18 de Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Y por qué digo que me parece curioso no mencionar a Apolos? Porque son los Apolos a los que más admiramos. Son los Apolos a los que nosotros más admiramos. Aquellos que son más elocuentes, aquellos que tienen una personalidad más encantadora. A veces se pueden ver alguna que otra discusión entre hermanos o en las redes para ver quién es el mejor predicador. Hemos seguido la costumbre del mundo de exaltar los valores o exaltar los talentos en lugar de los valores. Por eso un futbolista seguirá siendo influyente a pesar de que sea drogadicto, mal padre, mal hijo, etc. Porque el mundo todavía exaltará sus dones, sus talentos, su vocación, etc. De igual manera, y salvando la distancia, obviamente,
Los cristianos de la época del Internet hemos comenzado a considerar más los dones, la elocuencia, el fervor, la habilidad para explicar una doctrina, y hemos pasado por alto dos cosas importantes. En primer lugar, que según nuestro texto, a los que debemos tener en estima no son aquellos hombres talentosos, sino a los sacrificados, aquellos que hacen sacrificios por la obra de Cristo. Versículo 29 de nuestro texto con respecto a Epafrodito. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y en segundo lugar, que hemos apartado la mirada de la iglesia local y la hemos puesto afuera. Hemos apartado la mirada de la iglesia local para ponerla afuera. Esto es un fenómeno propio de esta época del Internet. Cristianos están siendo alimentados con conocimiento, pero carecen de ejemplos de conducta como la de Epafrodito para poner en práctica. Resultado de esto, una buena ortodoxia, una muy buena ortodoxia, pero una mala praxis. No sabemos cuándo pasó, pero sin lugar a duda las cosas han cambiado. ¿Cuándo fue que se convirtieron los conferenciantes en nuestros héroes de la fe? ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Hace apenas medio siglo nuestros héroes eran hombres como William Carey, que fue a la India a evangelizar, pasó allí años evangelizando. En esos años su esposa enfermó de la mente, de la cabeza, y él la cuidó pacientemente. Años de sacrificios, años de paciencia, y al cabo de los 15 años, el primer fruto, el primer convertido, al cabo de los 15 años. Ahora si vas escalando de iglesia en iglesia, y cada iglesia más grande que la anterior, como sucede en las denominaciones, eres bien visto, Dios te está respaldando, etc. Pero antes, si permanecías en una pequeña iglesia pastoreando un pequeño rebaño, hasta el final de tus días, tú eras un gran ejemplo para las siguientes generaciones. Estos eran nuestros héroes de antaño, pero ahora admiramos a muchos Apolos y a pocos Epafroditos. Y esto está generando una deformidad en los cristianos. Lo está generando. Lo voy a probar con un texto. Tengo otros, pero con uno creo que es suficiente. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos nos hablaron la palabra de Dios. ¿Qué debemos considerar entonces? Su elocuencia, su fervor. Debemos considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Y este es el fenómeno que encontramos en nuestros días. Muchos aprendiendo del fervor y la elocuencia de Apolos, pero no de la conducta de Timoteo y de Epafrodito. Por eso vemos en las redes a jóvenes que te pueden disertar sobre los padres de la iglesia, sobre los reformadores, sobre los puritanos, que pueden leer en griego como si fuera su idioma materno, que pueden argumentar las doctrinas de manera muy sofisticadas, pero ninguno se compromete con la iglesia local como lo hacía Pablo. Ninguno se pone bajo autoridad pastoral como lo hacía Timoteo, y ninguno hace sacrificios por la iglesia como lo hacía Epafrodito. No son los dones las marcas definitivas del servicio cristiano. No son los dones las marcas definitivas del servicio cristiano. Bien, dicho esto, me gustaría aclarar que no hay nada malo con los dones per se. No hay nada malo con los dones per se, que no necesariamente hay problema con los hombres dotados. No deberíamos sospechar de nadie por sus dones. El problema está más bien en nosotros, que quedemos deslumbrados con los siervos de Dios que aparecen en las grandes conferencias y tengamos en poca estima a los hombres sacrificados en nuestra iglesia local. Pablo le dice a la iglesia en Filipos que tenga en estima a los que son como Epafrodito, y dice que va a enviar a Timoteo, no porque sea el más talentoso y el más erudito, sino porque no tiene a más nadie que se interese tanto por la iglesia local de Filipos. El problema, insisto, no está en los hombres. No deberíamos sospechar de nadie en ese sentido. De Apolos no se dice nada en las Escrituras que lo desapruebe. De hecho, podríamos decir con total seguridad que su conducta también sería digna de imitar. Nosotros podemos y debemos aprovechar esos dones, pero es nuestro deber tener en estima a los que son como Epafrodito. Es nuestro deber tener a esos en estima. Bien, algunas aclaraciones de nuestro texto antes de pasar a los puntos. Primero, que en el momento en que se redactó esta carta, estos tres hombres se encontraban juntos en Roma. Pablo se encontraba preso en una casa alquilada, encadenado a un soldado romano de día y de noche.
pero le permitían recibir visitas. Timoteo ya se había convertido desde hacía algunos años en el brazo derecho de Pablo, su fiel colaborador. No se separaban por nada, a menos que el apóstol le encargara una misión. Y por otro lado, Epafrodito fue el escogido de la iglesia en Filipos para llevar la ofrenda a Pablo. Y además, todo parece indicar que su misión era quedarse en Roma para servir a Pablo por tiempo indefinido. Segundo, que al momento de leerse esta carta en Filipos, Epafrodito debió encontrarse entre ellos, porque todo apunta a que él mismo sería el mensajero. Esto se ve en los versículos finales del capítulo. Pablo también explica que él es el que lo está enviando de vuelta porque había enfermado. Pero no es que Epafrodito estaba abandonando su misión, sino que él lo estaba enviando de vuelta. Tercero, que Pablo tenía esperanza de ser hallado inocente en el tribunal del César. Esto se ve a través de toda la carta. Pero que apenas tuviera conocimiento de la decisión final, les enviaría a Timoteo. Les iba a enviar a Timoteo. Y dice que a ninguno tiene del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio. Al parecer, no todos estaban dispuestos a ir a Filipos, pero no deberíamos entender esto como que todos los ministros de la época, ninguno de ellos estaba dispuesto a ir a Filipos, sino más bien en ese reducido campo de los colaboradores de Pablo, en ese pequeño grupo, solamente Timoteo estaba listo o estaba dispuesto a ir a Filipos. Y cuarto, que la libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el animal ya sacrificado. De esta manera, Pablo traía a la mente de sus lectores estas imágenes y se ponía él mismo como una libación, un sacrificio menor al sacrificio mayor de los propios filipenses. Bien, aclarados algunos puntos del pasaje para su mejor entendimiento, vamos a pasar a considerar las marcas del servicio cristiano que surgen del texto. Las marcas del servicio cristiano que surgen del texto. No las vamos a mencionar todas, ni todas las que están en el texto son todas las que existen. En las Escrituras encontramos muchas otras marcas del servicio cristiano, pero sí vamos a comentar algunas que vemos en nuestro texto. Cuando decimos servicio cristiano no estamos haciendo referencia a una parte de la vida cristiana como si esto se pudiera dividir en compartimientos. El servicio cristiano es toda la vida del creyente. Somos siervos de Dios en todo momento. Pero decimos servicio cristiano para diferenciarlo de los hombres del mundo que sirven a otros dioses y que se sirven a sí mismos. Bien, hermanos, sin más, pasemos a ver la primera marca del servicio cristiano. Dice Pablo al principio de este pasaje, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La primera marca del servicio cristiano es el sacrificio. La primera marca del servicio cristiano es el sacrificio. Hay un sentido en los hijos de Dios que no quieren hacer nada para el Señor que no les cueste, que no lleve algo de sacrificio. A raíz del censo de David, vino juicio sobre el pueblo de Israel. Y David tuvo que edificar un altar en la era de Arauna. Y entonces Arauna le quiso regalar todo para el sacrificio, la era, los bueyes, los animales, todo le quiso regalar a David. Pero mira lo que responde David, segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Ya podemos ir reflexionando. Solo servimos al Señor cuando las cosas van bien o también cuando nos cuestan algo, cuando comienzan a costarnos algo. ¿De dónde viene ese sentido de sacrificio en los hijos de Dios? ¿De dónde viene? Podríamos decir muchas cosas, voy a mencionar solo dos. En primer lugar, del valor supremo de Dios, Y en segundo lugar, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Tener a Dios mismo es de más valor que todas las demás cosas del mundo. Dios mismo es de más valor que todas las demás cosas del mundo. Ningún sacrificio entonces sería demasiado. Por eso Pablo estimó todas las cosas como pérdidas para ganar a Cristo. Este es el mismo sentir de aquel mercader que encontró una perla de gran precio, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Todas las cosas que tenían juntas la estimó de menos valor que aquella perla preciosa. Y en segundo lugar, por el sacrificio que hizo por nosotros. Él dio su vida en nuestro lugar. Él hizo el sacrificio más grande. Yo te pregunto, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a responder a eso? Él dejó el mayor de los ejemplos.
Desde entonces los cristianos han presentado sus propios cuerpos como sacrificios vivos y asumen la vida cristiana como algo que les costará todo, Veamos algunos ejemplos en las Escrituras de servicio sacrificial. Sospecho que sobre esto se pudiera hacer una serie, pero he escogido solo 3 ejemplos de sacrificios. En primer lugar, los hijos de Dios han sacrificado su nombre. Los hijos de Dios han sacrificado su reputación. ¿Te avergüenza, por ejemplo, que en tu trabajo un grupo de honorables ateos se enteren de que tú sirves a Cristo? Hay mucha presión en esta época secular. Ya no serás tratado como alguien respetable, ya no serás tratado como alguien inteligente, sino como uno que ha perdido la cordura, un hombre de ciencia honorable ahora convertido a un cuento de hadas. Así es la presión secular, así es la presión. ¿Nunca has tenido un poco de temor en declararte cristiano en medio de los ateos? ¿Qué pensarán de mí? Me tomarán por loco sin derecho a réplica. Pero te voy a mostrar otra manera más sutil. Se ve hoy ampliamente en los círculos cristianos. Cuando evangelizas, lo haces como si fueras un coach. Si te sientes vacío, ven a Dios. Si sientes que las cosas no fluyen, ven a Dios. Así nos han evangelizado a nosotros en la boca del metro. Pero nunca hablas del pecado, nunca hablas de la ley, del juicio venidero, de la vida eterna, del arrepentimiento en Jesucristo. Nunca hablas de eso. Y de esa forma mencionas a Dios, pero guardas tu reputación. Cuidas tu buen nombre de persona libre de fanatismo. Bien, en las Escrituras, los hombres que conocieron a Dios no temieron sacrificar su reputación. Moisés, llamado hijo de la hija de Faraón, terminó sirviendo a Dios 40 años en el desierto y murió olvidado por el mundo. Y murió incluso antes de entrar a la tierra prometida. Si alguien de otra nación se lo hubiera encontrado en el palacio, le hubiera rendido pleitesía. Pero si se lo hubiera encontrado en el desierto, no. No tenía un nombre tan importante para rendirle pleitesía en el desierto. No le importó su reputación de hombre de la realeza de Egipto. Fue a servir en el desierto al pueblo de su Dios. Otro ejemplo. José de Arimatea, hombre rico, de renombre, formaba parte del Sanedrín. Tomó sus recursos para servir al Señor en su sepultura. Pero leamos entre líneas. ¿Qué pensaron aquellos de la clase alta, de la clase religiosa sobre Arimatea? Ellos habían crucificado al Señor por blasfemo, o habían pedido que crucificaran al Señor por blasfemo. Y ahora su compañero, le sirve en su entierro. Pienso que ya José de Arimatea no sería visto igual por los religiosos de su época. Había perdido su buen nombre, había perdido su reputación. Otro ejemplo, el mismo Pablo. Dice que aventajaba a los de su nación siendo aún más celoso de las tradiciones de sus padres. Pablo era un ejemplo de hombre religioso. Hoy el término fariseo está mal visto porque el Señor los descubrió en su hipocresía, pero en aquella época no. En aquella época era un buen sobrenombre, era una buena reputación ser fariseo. Sin embargo, dice que todo eso lo estimó como basura. Seguramente le costó años conseguir esa buena fama entre los religiosos, pero sacrificó todo eso. Todos los estudiosos de la obra de Pablo coinciden en que este hombre era un erudito y que además tenía un intelecto sobresaliente. Pablo tenía un intelecto sobresaliente. Sin embargo, predicaba el evangelio que era locura para los griegos. Los griegos, los filósofos, los que amaban la sabiduría. ¿Recuerdan lo que le dijo Festo? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Tenía reputación de erudito, las muchas letras, pero ahora tenía otra reputación de loco. Te has vuelto loco. Todo eso lo sacrificó por servir a Cristo. Estos hombres sacrificaron su nombre, perdieron su nombre, pero ganaron uno mejor. Si esto no te convence, considera entonces lo opuesto. Considera aquellos que se avergonzaron de Cristo, no confesaron el nombre de Cristo entre los hombres y retuvieron su reputación de hombres sensatos, hombres libres de fanatismo, hombres cuerdos. Mateo capítulo 10, versículo 32. Yo lo voy a leer. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora el versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Duras palabras y duros silencios si al final no se escucha nuestro nombre delante del Padre. Entonces, que no nos avergüence que se nos llame cristiano. ¿Qué ganancia tendría pasar por sensatos delante de ateos honorables y de agnósticos respetables? ¿Qué ganancia tendría? Ninguna. Bien, en segundo lugar,
los hijos de Dios también han sacrificado sus bienes. Los hijos de Dios también han sacrificado sus bienes. ¿Qué testimonio tenemos en el libro de los Hechos? Los cristianos daban sus bienes. ¿Qué testimonio vemos en la iglesia de Filipos? Que los creyentes hacían sacrificios para apoyar el ministerio de Pablo. Y vemos también otras iglesias que ofrendaban y se ayudaban entre sí en todo el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Los hijos de Dios siempre han sacrificado sus recursos por el reino de Dios. ¿Acaso es mucho pedir tus recursos? ¿Qué tanto valor tiene tu tesoro? ¿Estás dispuesto a dar solo lo que te sobre? En mi Biblia y en tu Biblia, los hijos de Dios siempre han hecho sacrificio y siempre han sacrificado sus bienes. No han escatimado nunca sus recursos para servir al Señor. Recientemente, algunos están despertando del engaño del evangelio de la prosperidad. Algunos pactaban con Dios como si se estuvieran ganando la lotería y cosas por ese estilo, aunque solo los líderes de esas iglesias terminaban con sus aviones privados, y sus mansiones, etc. Pero ese movimiento no solo dañó a las personas que estaban dentro, sino que dejó un sello de sospecha sobre el acto mismo de ofrendar. Toda ofrenda hoy en día se ve con sospecha. ¿Para qué será? A lo largo de la historia, los cristianos siempre han hecho sacrificios con sus bienes y recursos. Les cuento una historia. Esta vuelta a la sana doctrina que estamos experimentando en nuestros días, quizás comenzó a mediados del siglo pasado, cuando la editorial Estandarte de la Verdad comenzó a reproducir los libros de los puritanos. Muchos creen que esto fue una de las cosas que usó Dios para volvernos a las sendas antiguas. El redescubrir la soberanía de Dios en la salvación y en todas las áreas de la vida. Los puritanos escribían mucho sobre esto. La historia es más larga y bonita. Quizás hacia el final de las clases de historia la podemos contar completa y lo hablaremos con el pastor. La semana pasada creo que se le hizo abuelo de pájaro a Valentín. ¿Sabe de dónde salió el dinero para llevar a cabo la impresión de todos esos libros? Bien. Pues resulta que un ingeniero durante la Segunda Guerra Mundial había inventado un silenciador para los aviones. Piense, los aviones si vuelan bajito, los radares no lo pueden detectar. Pero además si tú disminuyes el ruido de los aviones, pues tus enemigos no les da tiempo a ponerse sobre aviso, así que el ataque se vuelve mucho más efectivo. Obviamente se vuelve mucho más efectivo. Aquel invento le había dejado una fortuna al ingeniero, le había dejado una fortuna. Después de la guerra, una niña invita a aquel hombre a la iglesia de Martin Lloyd-Jones. Y el hombre se convierte bajo la predicación de Martin Lloyd-Jones. Más adelante invita a cenar a su casa a John Murray, que era ayudante de Lloyd-Jones y el que estaba al frente de la revista Estandarte de la Verdad, que después se convertiría en la editorial. Durante la cena él le pregunta a Murray que qué faltaba para expandir esos libros, para expandir la sana doctrina. Y Murray le responde, no hay recursos para llevar a cabo todo eso. No tenemos recursos para todo eso. Entonces el ingeniero le dijo, mira, he estado orando por mucho tiempo para ver cómo Dios quiere que yo use este dinero, pero creo que esta es su respuesta. Esta es su respuesta. Así que mi hermano, los hijos de Dios siempre han sacrificado sus bienes, y así fue como comenzó a propagarse nuevamente la sana doctrina hace 70 años. Pero si esto no te convence, considera el caso opuesto. Considera el caso opuesto. En cierta ocasión el Señor le dijo a un joven rico que vendiera todo lo que tenía, lo diera a los pobres y lo siguiera. Si recuerdas la historia, recordarás también que hasta ese momento la conversación había estado animada para el joven. Pero después de esa petición se entristeció mucho. Si no tengo que matar a nadie para entrar al cielo, no mato. Si no tengo que mentir, no miento. Yo puedo ser un moralista, pero mis recursos no los toques. Mis recursos no los toques. Aquí tienes el caso opuesto. Aquí tienes el caso opuesto. No estamos diciendo esto para decirte qué hacer con tu dinero. Ni siquiera el pastor jamás te preguntaría cuánto es tu nómina. Pero son principios. Nosotros también debemos santificarnos en el uso de nuestros recursos. También deberíamos santificarnos. Los hijos de Dios siempre han sacrificado sus bienes para apoyar el reino de Dios. Tercero, los hijos de Dios también han sacrificado su juventud. Su juventud. En su poema Canción de Otoño en Primavera, el célebre Rubén Darío comenzaba con los siguientes versos. Juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Los cristianos han sacrificado su divino tesoro.
Sus años más vigorosos, sus años de más utilidad, lo han sacrificado para el Señor. Considera a Timoteo, que ya no iba a tener mucho tiempo para las cosas en que se ocupaban los jóvenes de su época. De hecho, ya no iba a tener mucho tiempo para la vida fitness. Ahora debía ejercitarse más bien para la piedad. Considera a Samuel, que aún desde muy pequeño fue consagrado al Señor. Considera a Daniel, que desde su adolescencia tuvo que dedicarse a cosas serias. Todos ellos pronto dejaron atrás los juguetes, los juegos, las fiestas y las cosas de este mundo para servir al Señor. ¿Y tú, joven, crees que es demasiado pronto para consagrarte al Señor? ¿Cuándo tienes pensado dedicarte a las cosas santas? ¿Cuándo? Nunca he conocido a un cristiano al que le hubiese gustado convertirse más tarde. Todos se lamentan de que su conversión no ocurriera antes. Todos. ¿Por qué esperar a que tu fuerza mengue? ¿Por qué no darle al Señor tus mejores años? Ahora que tus rodillas son fuertes, ora más. Ahora que tu vista es 20/20, lee más. Ahora que tu mente es lúcida, medita más. Ahora que tus brazos son fuertes, esfuérzate más. Aquí en esta iglesia hay hermanos y hermanas ya entrados en años. Ya van perdiendo su vigor, ya están luchando con enfermedades. Pero tú los puedes ver apoyando a la iglesia, asistiendo a la iglesia en todo lo que necesitan. Te pregunto, joven, ¿qué harían ellos si tuvieran tus fuerzas? ¿Qué serían capaces de hacer ellos si tuvieran hoy tus fuerzas? Hoy a ti se te ha dado el vigor de la juventud. Úsalo para el Señor. Úsalo para el Señor. Siempre recuerdo cuando me reúno con los adolescentes que nos reunimos a meditar en el sermón del pastor, las palabras de Spurgeon. Spurgeon decía que si querías encontrar a cristianos eminentes en la iglesia del Señor, búscalos entre los convertidos en su niñez. Y eso es verdad. Eso es verdad. Hay muchos beneficios para la piedad temprana. Muchos beneficios. Crecen fuertes, sin muchas heridas. Ninguna tentación repentina puede dominarte fácilmente. Traes honra a tu familia, traes mucho beneficio al pueblo de Dios y a la siguiente generación. Siempre les digo a los adolescentes que cuanto antes aprendan a ser piadosos, mucho mejor. Cuanto antes aprendan, mucho mejor. Considera cuánto bien le hizo Samuel al pueblo de Dios. Un pequeño consagrado desde su niñez y después cuán beneficioso fue para el pueblo de Israel. Cuán útil fue en la transición de los jueces a la monarquía. Cuán útil fue para el pueblo Samuel. Considera la fortaleza de Daniel. Ninguna amenaza, ni ninguna ley, ni ningún león lo hizo dudar de su fe. Era fuerte desde su niñez, ocupado en las cosas serias, ocupados en las cosas serias de la vida. Y considera cuánta honra le trajo Timoteo a su madre y a su abuela. Uno que desde pequeño fue instruido en la palabra de Dios, ahora servía en la iglesia de Dios. Sacrifiquemos con confianza nuestra juventud, nuestros mejores años, nuestros años de más vigor. De otra manera, considera lo opuesto. Considera lo opuesto. Considera ofrecerle tus mejores años, tus años más lúcidos al pecado. Mira al joven de Proverbios capítulo 1, su padre sabio le dice, versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo 15, Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tus pies de sus veredas. ¿Por qué? Porque sus pies corren hacia el mal. Porque sus pies corren hacia el mal. Considera lo opuesto, considera no seguir este consejo. Tus pies seguirán al mal. Seguramente hay en muchos jóvenes un deseo intenso por experimentar las cosas de este mundo. Pero recuerda que esos deseos se precipitan hacia el mal. Y que tú no los posees a ellos, ellos te poseen a ti. Esos deseos te poseen a ti. Considera al joven del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora considera lo opuesto. Si no guardas su palabra, ¿con qué se limpiará tu camino? Será un camino sucio hasta el fin. Un camino sucio hasta el fin. Mira, el hijo pródigo le pidió a su padre en vida la parte de su herencia. En vida se la pidió a su padre. Se fue a descubrir el mundo y a disfrutar de sus placeres. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Cenando con los cerdos. Cenando con los cerdos. Y tú puedes decir, al final volvió al camino recto. Es verdad, al final él volvió. Pero ¿quién puede estar seguro de eso? ¿Tú? ¿Vas a arriesgarte de esa manera? ¿Tú estás seguro que volverás al camino recto? Nadie puede estar seguro. Además, aunque vuelvas más tarde, aunque vuelvas más adelante, te seguirá la vergüenza de tus heridas. Te seguirá el dolor de no haber aprovechado tus mejores años para el Señor. Ya no tendrás las rodillas tan fuertes para orar, no tendrás
la mente tan lúcida para meditar en las grandes doctrinas. Habrás desperdiciado tus fuerzas en cosas que no aprovechan, Vemos muchos niños y adolescentes hoy aquí. Los que tenemos unos años más, solo le podemos decirle que sacrifiquen su juventud al Señor. No hay nada realmente emocionante allá afuera. Bien, la primera marca del servicio cristiano es el sacrificio. Algo tienes que haber sacrificado si sigues a Cristo. Unos amigos, un familiar, un sueño, tu paz. Algo tienes que estar sacrificando. Esta es la marca de seguir a Cristo, el sacrificio. La segunda marca de servicio cristiano que vemos en nuestro texto es el gozo. Dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta epístola ha sido llamada comúnmente la epístola del gozo. Hasta ahora no hemos hecho ningún sermón sobre el gozo. Lo hemos dejado para el comienzo del capítulo 3 de esta carta, donde se nos dice gozaos en el Señor. Pensamos que sería el momento más oportuno para hacer un sermón sobre el gozo, porque ya el mismo texto nos está dando indicaciones que hay un gozo diferente. Hay un gozo que es en el Señor y no es la alegría del mundo. Pero por el momento me gustaría adelantar algunas cosas. Voy a hacer algún spoiler del siguiente sermón. Voy a tratar de describir el gozo comenzando desde lo más básico para su mejor entendimiento, como alguien que va elevando el telón y vamos viendo cada vez más y cada vez más. Voy a empezar desde lo más básico. Elevo un poco el telón. El gozo es un estado de felicidad. En su definición más básica, esto es el gozo. Un estado de felicidad. Elevamos un poco más el telón. El gozo es un grado superior de felicidad. El gozo es un estado superior de felicidad. No es la felicidad común, sino un grado superior. Pero elevamos un poco más el telón. El gozo es fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. El gozo es fruto del Espíritu. No lo producen en las circunstancias. Pablo estaba preso con una sentencia que podría ser de muerte. Tampoco lo produce una mente positiva. Lo produce el Espíritu de Dios. El gozo lo produce el Espíritu de Dios. Pero sigo elevando el telón. El gozo no es lo contrario a la tristeza. Podemos leer en el mismo pasaje que Pablo estaba gozoso y después dice que tenía tristezas. Así que el gozo no es el antónimo de la tristeza. Pero hermano Yusnel, ahora sí complicaste todo. Ahora sí lo has complicado todo. Bien, voy a subir un poco más el telón y voy a esconderme detrás de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, haciendo referencia al Señor, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Gozo inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede explicar con palabras. Así que podemos pensar en el gozo como una felicidad completamente diferente a lo que hemos experimentado hasta ahora. No tiene su fuente en este mundo, viene totalmente del Señor. La segunda marca del servicio a Dios es el gozo, la alegría de servir. Ahora bien, Dios en su gracia les ha concedido a algunos hombres que disfruten de su trabajo, que disfruten de su servicio. El servicio que ellos brindan coincide con su vocación, coinciden con su pasión. Por ejemplo, puedes hablar con Ana sobre medicina y te das cuenta que es una apasionada de la medicina. Disfruta lo que hace. Podemos pensar en deportistas profesionales. Muchas veces su deporte coincide con su pasión. Quizás podemos pensar en escritores y muchos otros, personas que experimentan alegría en su servicio. El propio servicio les proporciona gozo. Sin embargo, el gozo del servicio cristiano no está precisamente en aquello que se hace, sino en aquel a quien se sirve. El gozo cristiano no está precisamente en lo que se hace, sino en aquel a quien se sirve. Cuando la reina de Sabá visitó al rey Salomón, llamó a sus siervos benditos. Lo leíamos en la lectura adicional. Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Pregunto, ¿por qué eran bienaventurados? Porque estaban en los grandes palacios, en las grandes casas que se había edificado Salomón, porque estaban rodeados de riquezas. Dice la reina de Sabá que eran bienaventurados porque estaban delante de él, delante de Salomón. No es lo que hacía
lo dichoso, sino delante de quien estaba. De ahí venía la dicha del siervo de Salomón. Entonces, si esto se dijo de Salomón, ¿qué se dirá de Cristo? ¿Qué se dirá entonces de Cristo? Dice Cristo en una ocasión que he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí uno más grande que Salomón, he aquí uno más sabio que Salomón. Si se le llamó bienaventurados a los siervos de Salomón, si se les llamó felices 3 veces, una traducción que a muchos les gusta, ¿qué se dirá entonces de los siervos de Cristo? ¿Qué se dirá de los siervos de Cristo? Tú sirves a un ser singular, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Has reflexionado en esto? ¿Se ha preguntado sobre esto? Aquel a quien servimos reúne todas las perfecciones, todas las misericordias, todas las gracias. El gozo proviene de estar siempre delante de él. El gozo en el servicio cristiano es quizás lo que más confunde al hombre natural. Es quizás lo que más confunde al hombre natural. No es de esperarse que cuando las cosas vayan mal, aún los hombres tengan luz en el rostro. Recuerda que para la Real Academia y para el sentido común, tristeza es el antónimo de felicidad. Pero el gozo del cristiano puede crecer aún en la aflicción. Aún en la aflicción el siervo de Cristo puede reflejar su luz en el rostro. Esta es la marca que vemos en nuestro texto, el gozo en el servicio. Y no es una marca solo del nuevo pacto, también lo vemos en el antiguo pacto. Por ejemplo, el salmista hablaba de esto frecuentemente. Salmo capítulo 4, versículo 7. Yo lo leo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Unos obtenían su alegría de las circunstancias. Si tenían sus graneros llenos, pues todo era felicidad. Pero para el salmista el gozo venía exclusivamente del Señor y era mayor. Esto se refleja más claramente en el Salmo 23. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces deberíamos considerar nuestro gozo en el servicio cristiano. ¿Qué es lo que trae alegría a nuestro corazón? Nuestros dones puestos en operación, esa satisfacción común del deber cumplido, el reconocimiento, la aprobación de otros. Y si no hay reconocimiento, no hay alegría. ¿De qué proviene tu gozo en el servicio al Señor? Vine a limpiar la iglesia y dejé todo como nuevo, pero el pastor no me lo reconoció. Y lo digo porque el pastor sí reconoce los hermanos que trabajan en la limpieza. Pero, ¿y si no lo hiciera? ¿Tu alegría vendría de ahí, de reconocimiento? ¿O vendría de otro lugar? ¿Vendría de hacerlo para Cristo? Ya eso es suficiente para tener contentamiento. Me pongo como ejemplo con mis compañeros. Me preparé mucho tiempo, trabajé duro para predicar un buen sermón y luego nadie me agradeció. Y esto no pasa, la iglesia ha sido muy condescendiente con nosotros, pero ¿y si hubiera pasado? ¿Y si hubiera pasado? ¿De dónde viene tu alegría? Nuestra alegría tiene que venir del Señor, de que lo estamos haciendo para el Señor. Si esto no te convence, consideremos lo opuesto. Consideremos lo opuesto. Piensa en el hermano mayor del hijo pródigo. Cuando su hermano finalmente regresó a casa, él se enojó con su padre y no quería entrar a la fiesta que le prepararon. No entendía por qué un banquete tan lujoso para un derrochador y necio como su hermano pequeño. Sin embargo, él, que siempre había obedecido, nunca le habían hecho un banquete igual. La respuesta del padre le descubre su pecado. La respuesta del padre le descubrió su pecado. Lucas capítulo 15, versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo. El gozo del hermano mayor no venía de estar siempre en presencia del Padre, sino que él esperaba que se reconociera todo su esfuerzo. En resumen, el servicio cristiano debe estar caracterizado por el gozo. Después de la caída, el pecado quitó toda alegría en el esfuerzo, pero ahora en Cristo es diferente. Y aunque por un tiempo la tierra siga dando cardos, aunque por un tiempo nuestra frente siga sudando, la alegría de servir ha vuelto. El gozo en el servicio a Cristo ha vuelto por el simple hecho de que le servimos a Él. Por el simple hecho de que le servimos a Él. Bien, rápidamente, la tercera marca del servicio cristiano es la abnegación. Dice Pablo en versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La abnegación, esa capacidad de renunciar voluntariamente a sus propios intereses en favor de los intereses de otro. Al parecer, dentro del círculo de colaboradores de Pablo, solo uno quiso poner a un lado sus propios intereses y velar por los de los otros, Timoteo. Esta es una virtud
que no encontrarás en la generación de cristal. Todos quieren lo que quieren y lo quieren ahora. No importa quién les cumplirá su deseo, o los padres, o el gobierno, o Santa Claus, ellos no importan, no le importa. Ellos quieren lo que quieren y lo quieren ahora. Una generación egoísta que se autogratifica a sí misma, pero para nada abnegada, siempre pone por delante sus propios intereses. Esta virtud se ha vuelto escasa también en el pueblo de Dios. De alguna manera todos han aprendido sus derechos, pero poco sus responsabilidades. Déjame darte algunos ejemplos de nuestra falta de abnegación en el servicio cristiano. Cuando solo mi problema me parece grande, el de mi hermano es sencillo, el mío sí necesita atención. El mío sí necesita atención. Cuando no quiero soltar a un hermano porque voy a pasar un mal rato, que siga el hermano en su error, pero yo tendré una temporada tranquila, un día tranquilo. Cuando la iglesia está siendo atacada y guardamos silencio porque esas contiendas dejan heridas. La iglesia de Cristo está bajo ataque, pero por lo menos yo estaré ileso en la próxima temporada. Cuando dejas que tus ojos vean cosas que te son lícitas, pero que no te convienen, te estás autogratificando a ti mismo. No hay abnegación. Cuando siempre estás muy cansado para llevar a cabo el devocional familiar. O sea, no estás poniendo el interés de tu hijo y de tu esposa por delante de ti. Cuando no estás de acuerdo con las decisiones prácticas de la iglesia que te quitan tu comodidad. Esto lo estoy diciendo al azar, no es porque pase, pero por ejemplo, si se adelanta el culto para que los hermanos que viven lejos lleguen más temprano a su casa, pero tú que vives cerca te enojas porque ahora vas a tener que dormir menos. Estás poniendo siempre tus intereses por delante. Son algunos ejemplos que pueden ayudarnos a descubrir nuestra falta de abnegación. Esta es una virtud que ha hecho prosperar a las familias, a las naciones y a la iglesia del Señor. Cuando los hombres ponen sus propios intereses a un lado para servir a Dios y a su prójimo, Dios bendice ese esfuerzo. Brevemente, considera el lado opuesto a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, yo lo voy a leer. Esta vez Pablo otra vez está preso en Roma y se piensa que esta vez sí fue su final. El final vendría pronto. Dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. El verbo griego utilizado en el original implica que Demas no solo había dejado a Pablo, sino que lo había dejado plantado. Es decir, Demas había abandonado a Pablo en un momento muy difícil. Cuando Demas abandonó a Pablo, la separación no fue meramente espacial, sino espiritual. Demas abandonó a Pablo amando este mundo. Otra versión dice que Demas abandonó a Pablo amando las cosas de esta vida, Él puso por delante su gratificación personal. No fue capaz de renunciar a sus propios intereses en favor de los intereses de Pablo. No fue un siervo abnegado. El servicio cristiano está marcado por el sacrificio, el gozo y la abnegación. No son las únicas marcas, pero estas tres son verdaderas. Estas tres son verdaderas marcas del servicio cristiano. Mis hermanos, se ha vencido el tiempo. Algunas consideraciones finales brevemente. A la luz de estas marcas extraídas de nuestro texto, podemos examinar nuestro servicio cristiano. Recuerda las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Niéguese a sí mismo, abnegación, tome su cruz y muera, sacrificio, y el que pierda su vida la hallará, finalmente hallará el gozo. Y por otra parte, aprende a identificar a los siervos de Dios, considera el resultado de su conducta e imita esa fe. Aprende de los Apolos, pero por favor, imita la conducta de Timoteo y de Epafrodito. Vamos a orar.